En nombre de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Universidad Central de Chile, les doy la más cordial bienvenida a este seminario que hemos titulado Ilícitos anticompetitivos y daños. Mi nombre es Rafael Pastor, soy el director de la escuela. Me acompaña en la moderación el profesor Richard Tepper, de esta misma escuela, profesor de Derecho Económico. Estamos muy contentos de tener un panel de lujo hoy que nos acompaña para justamente discutir esta temática tan relevante y relativamente novedosa para Chile, ¿no es cierto?, que es justamente el tema de la vinculación entre la libre competencia y la responsabilidad, los daños y la responsabilidad esta extracontractual, ¿no? Para partir, bueno, introducirle a nuestros panelistas, ¿no es cierto? Nos acompaña desde San Francisco, Estados Unidos, Sofía Jordán, quien es economista de la Universidad de Chile, tiene un magíster en política pública, trabajó en la Fiscalía Nacional Económica de Chile y actualmente es economista asociada al estudio Joseph Saferi en California, en San Francisco, como digo, y tiene una experiencia vasta en la temática que vamos a abordar desde un punto de vista de la teoría económica. También nos acompaña desde Buenos Aires el abogado el profesor Pablo Trevisan. Pablo es ex vocal de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia en Argentina. Ha estado involucrado también en la formulación de políticas públicas, políticas vinculadas a la competencia desde Argentina, por lo cual tiene una amplia experiencia. Actualmente es socio del estudio Trevisan. Y finalmente también nos acompaña el profesor de Derecho Civil, Gonzalo Álvarez. Gonzalo Álvarez es doctor en Derecho y es profesor de la Facultad de Derecho y Humanidades y es miembro del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. La dinámica que vamos a tener es que le vamos a dar la palabra 15 minutos a cada uno. Vamos a partir con Sofía, después con Pablo y finalmente con Gonzalo. 15 minutos. Yo voy a estar a cargo de tomar el tiempo y de avisarles. Les voy a avisar cuando queden 5 minutos. Y después, al final, vamos a dar la posibilidad para que las personas que se han conectado puedan hacer preguntas, lo pueden hacer vía el chat, o si no, los que se animan también pueden activar el micrófono. Les pido, por favor, que durante las presentaciones mantengan sus micrófonos apagados para no generar interferencias innecesarias. Eso, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos muy motivados. Entonces, Sofía, adelante. Entiendo que tienes una presentación. The floor is yours, como dicen los gringos. The floor is yours. O la pantalla, no se da. Dale. Hola, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Gracias, Rafael, por la presentación. Bueno, mi nombre es Sofía. Además de trabajar en un estudio en San Francisco, soy también integrante de la red Pro Competencia. Perdón, se me quedó eso. Perdón. Sí, pero está bien, está bien. Una red de abogadas y economistas que nos dedicamos a libre competencia, derecho al consumidor y privacidad. Si es que les interesa nuestro trabajo, obviamente pueden preguntarme al final o revisar nuestra página web. Yo me voy a enfocar en la mirada económica que tiene la labor persecutoria y de aplicación de la ley en los juicios de libre competencia. La palabra en inglés es enforcement. Es difícil encontrar una traducción en español, pero lo mejor que puedo hacer es esta. Obviamente me imagino que los que están acá lo conocen, pero un repaso rápido. En Chile, las autoridades que conforman nuestro sistema de libre competencia son la Fiscalía, que es el órgano que investiga, acusa y presenta sus demandas al tribunal. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia falla y decide, y luego esos fallos pueden ser sostenidos por la Corte Suprema. Algo importante que ocurrió en el último tiempo es que han habido algunas reformas y atingente a esta presentación es el cambio en el tope de las multas del DL211, donde se establecen multas más altas que lo que teníamos antes. Lo voy a comentar en un momento más adelante. Además existe ahora la acción indemnizatoria que la ve el Tribunal de Libre Competencia, y por último, ahora sí existen la posibilidad de juicios colectivos, y esa es una norma expresa que está en la ley del consumidor. Entonces estamos en un escenario distinto que hace 4 o 5 años, pero sigue siendo bien distinto, al menos de lo que pasa en Estados Unidos, que es donde yo tengo experiencia. En Estados Unidos, obviamente, es uno de los sistemas más antiguos de libre competencia, donde existe muchos recursos. Las autoridades son el Department of Justice y la FTC, o Federal Trade Commission.
Como mencioné, tienen gran capacidad técnica, muchos recursos, pero aún así, las acciones privadas son 10 veces más que las que presentan el DOJ y la FTC. Y en ese sentido vale la pena preguntarse por qué. A mí me interesaba que pudiésemos conversar acá cuáles son los beneficios de que existan estas labores persecutorias llevadas a cabo por privados, cuáles son los incentivos que sostienen un sistema como ese y qué desafíos presenta. Pero primero me gustaría hacer un repaso de los objetivos de ambos. O sea, el sistema público lo que hace es servir un interés público, que en el caso de la libre competencia es asegurar mercados competitivos en el entendido que eso genera mayor eficiencia, precios más bajos, mayor innovación y productos y servicios de mejor calidad. Por su parte, el sistema privado son acciones que son en representación de una empresa o persona o un grupo de consumidores, y básicamente es un abogado que defiende este interés privado y lo que busca es reparar el daño económico que han sufrido las personas. Estos sistemas obviamente se refuerzan y son complementarios, pero estamos ante una situación en que Estados Unidos tiene mucho de sistema privado. Creo que un 95%, 96% de las acciones son de privados versus las que presentan las autoridades federales. Y esto es distinto en Latinoamérica, muy distinto en Europa. Pero lo importante es que es un sistema en que ambas se complementan para buscar los tres objetivos, que es el cumplimiento de la ley, la disuasión de conductas anticompetitivas y una compensación para quienes se han visto afectados. Y en ese sentido, para la disuasión, una de las cosas más importantes son las sanciones, que pueden haber muchas, pero lo que me compete a mí como economista son las multas. Y las multas se calculan en los juicios de libre competencia en base a el tipo de daño que sufren los consumidores. Lo primero es el daño emergente, que en este contexto es el sobreprecio directo. O sea, hay un cartel que acuerda subir los precios, por ejemplo, de pollos, papel confort, y la diferencia entre ese precio competitivo y el precio más alto es el sobreprecio directo, y por lo cual los consumidores tienen que ser compensados. Sin embargo, también existe el lucro cesante, lo que en economía se conoce como la pérdida de bienestar social. Es una manera bien reduccionista de hablar de bienestar social, pero una herramienta útil para estos efectos, que es que cuando existe un cartel o un monopolio que abusa de su poder de mercado y cobra más, hay gente que está pagando un precio mayor, pero también hay otra gente que no puede acceder a esos bienes y servicios. Y eso también incluye un costo, y es la pérdida de bienestar social o lo que podría ser el lucro cesante. Entonces hay gente que queda fuera de un mercado producto de la conducta anticompetitiva, y eso también hay que considerarlo en la multa. Y finalmente está el daño moral, que es el daño extrapatrimonial, obviamente muy difícil de calcular, y eso se lo voy a dejar a mis colegas abogados que lo expliquen mejor, pero que también tiene que estar considerado en el daño que sufren los consumidores. Pues bien, estos tres tipos de daño, como dije, el 2 y el 3 son más difíciles de calcular, el 1 no tanto, pero para que efectivamente la multa sea disuasiva, es importante que el cartel no pague solamente el sobreprecio directo, porque si no, siempre va a ser rentable coludirse, y en el fondo, si es que a mí me pillan y me condenan, pago solamente lo que gané extra y listo. Por lo tanto, las jurisdicciones de todo el mundo han establecido que es importante que la multa sea mayor que ese sobreprecio directo. Hoy día en Chile nuestra regulación dice que puede ser hasta 2 veces el beneficio económico obtenido. En Estados Unidos se conocen, tienen un factor multiplicador que se conoce como treble damages o daño punitivo. Treble significa 3 veces, por lo tanto, cuando uno está evaluando el sobreprecio directo, inmediatamente eso se multiplica por 3, y ese es el piso que el jurado va a considerar debe ser pagado a los consumidores. Entonces, en estos juicios, básicamente el trabajo del economista es, y de los abogados, por supuesto, es probar que existe una conducta que generó daño y finalmente cuantificar el monto de ese daño. Obviamente esto es un proceso bastante complejo y requiere de muchas técnicas, de econometría, de economía, de estadística, porque hay que establecer una relación causal entre la conducta y el monto final. Entonces, la fiscalía, cuando solicita la multa, tiene que tener algún tipo de fundamento para lo que está pidiendo.
Y la econometría en particular nos permite separar el efecto de la conducta de otras cosas que podrían haber estado pasando, porque obviamente los precios pueden subir por un montón de razones y los tribunales en todo el mundo lo que quieren es castigar por solamente eso que es anticompetitivo, ¿no? Entonces es importante poder aislar el efecto de la conducta y para eso se requieren testigos expertos y metodología, como dije, de econometría y estadística. Es importante para mí comentar este tema de la defensa del traspaso, la defensa del PASON, porque cualquier jurisdicción que esté considerando ampliar los incentivos para la acción privada de enforcement debiese considerar esta discusión, y la voy a resumir muy rápidamente. Básicamente, si pensamos en los demandados, por ejemplo, los productores de pollo, los productores de papel, confort, papel, tissue, la defensa del traspaso es que ellos digan: yo no tengo por qué estar pagando a los supermercados el daño que les infligí, porque obviamente yo puedo haber cobrado un sobreprecio, pero estoy seguro que los supermercados traspasaron todo ese sobreprecio a los consumidores finales. Entonces es una manera de dejar la demanda o de dejar la indemnización de perjuicios sin efecto. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema ha establecido que no reconoce la legitimación para recuperar daños de consumidores indirectos. El argumento es que podría existir sobrecompensación, porque como sería muy difícil calcular el traspaso, esto podría generar como problemas para que efectivamente la gente que debe ser compensada lo sea, y en el fondo toma la postura conservadora de que el consumidor indirecto no pueda recuperar daño. El argumento contrario es que si es que no consideramos a los consumidores indirectos, no se estaría compensando efectivamente a gente que debiese ser compensada. Y en ese sentido, esto es a nivel federal, pero hay hartos estados en Estados Unidos que han adoptado leyes de consumidores indirectos para permitir esos juicios. Con eso, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un sistema que incentive el enforcement privado? Es un beneficio monetario directo para las personas afectadas. Y en ese sentido, disminuye la sensación de injusticia y aumenta la confianza en las instituciones. Si pensamos en el caso, por ejemplo, de Confort, nosotros en Chile llevamos varias noticias, varios casos de mucho renombre, de mucha importancia, farmacias, pollos, y las personas se quedan con una sensación de que veo esto en las noticias, ellos pagan una multa, pero yo que soy el afectado no me corresponde nada. Entonces, es importante que esa posibilidad pueda existir. Además, los privados pueden asumir costos de perseguir infracciones o conductas que no podrían ser prioritarios para las instituciones del Estado. Y muy brevemente les comento, por ejemplo, en el estudio de abogados que yo trabajo, que representamos a consumidores en distintos mercados, tenemos un caso que representamos a cheerleaders, literalmente porristas, que obviamente ni DOJ ni FTC van a investigar ese mercado, pero existe un monopolio muy, muy grande que te vende los uniformes, organiza las competencias, contrata a los jueces, te hace ir a sus campamentos de verano. Entonces, las personas que participan de esta actividad sí están pagando un precio mucho más alto del que deberían por abuso de poder monopólico, y obviamente es un privado con su iniciativa que va y demanda y no necesita esperar que lo haga el Estado. En Estados Unidos, ¿por qué este sistema funciona? ¿Cuáles son los incentivos que sostienen el sistema? Existen varios, y me gustaría comentarlos rápidamente porque puedo abrir la discusión para más adelante. Básicamente, como comenté antes, existe la posibilidad de daños punitivos, por lo tanto, tomar la decisión de presentar una demanda puede tener un retorno financiero muy grande. También mencioné, en distintos estados está la posibilidad de recuperar daños tanto para consumidores indirectos y directos. Eso amplía el ámbito de acción de los privados. Además, existe acceso a información, testigos y datos de las empresas acusadas en lo que se conoce como el proceso de discovery. También, nuevamente, los abogados que demandan no tienen que estar esperando recibir información del proceso que lleva la autoridad pública, sino que simplemente llama a declaración, pide datos, etc. Además, en Estados Unidos hay un jurado incluso para los casos civiles, y eso se percibe como favorable para quienes acusan, puesto que si uno se pone a pensar que va a ir a explicar a un jurado, que son personas comunes, digamos, que no necesariamente tienen conocimiento de economía,
o de leyes, pero si tú le dices hay un cartel que efectivamente cobró más precio por papel confort, eso apela mucho a un sentido común, entonces es percibido como que los plaintiffs, que se llaman los consumidores en inglés que acusan, les puede ir súper bien. Además, los demandados pagan los costos del juicio y responden por el total de los daños. Entonces, si uno demanda a un grupo económico, tienen que responder por el total, independiente de que alguna se declare en quiebra. Eso también disminuye el incentivo prefinanciero de los abogados que presentan estos procesos. Existen las class actions, los procesos colectivos que disminuyen costos, y hay incentivos para llegar a acuerdos extrajudiciales. Y por último, los desafíos que presenta obviamente son la asimetría en acceso a información y a datos. Es costoso pedirles todas estas cosas a las empresas. El cálculo de daños es difícil, lo que termina siendo un proceso bastante costoso. Hay que contratar testigos expertos, gente que analice datos, etc. Hay cierta dificultad en probar la causalidad entre la infracción y la conducta, como estaba explicando en su momento, para poder decir que efectivamente la conducta y solo la conducta provoca un daño y cuantificar ese daño. Eso requiere técnicas de econometría que no son tan sofisticadas, pero sí requieren muchas horas de trabajo, entonces estos juicios pueden hacerse bastante costosos y bastante largos. Muchas veces se dice que los juicios, como la prueba económica, termina siendo como una batalla de expertos. Entonces, el experto de los consumidores dice, yo le puedo probar que el cartel derivó en esto, en esto, en esto, y el experto del otro lado va con econometría también, o con economía, tratar de refutar eso. Obviamente hay una necesidad de coordinar para no mermar herramientas como la delación compensada. Finalmente, decirle a las empresas que puede ser que ahora además tengan que pagar una indemnización de perjuicio genera menos incentivo a que entreguen los datos correspondientes. Y al final esto quedó establecido en nuestra ley del consumidor, pero la OECD, por ejemplo, establece que es importante que toda jurisdicción tenga claridad respecto de quién puede presentar los procesos colectivos y recuperar daño. Y como mencionó hace unos minutos, son las asociaciones gremiales o instituciones del Estado, personas naturales. Y el tema de personas naturales hable como el siguiente camino, que me imagino que también lo vamos a discutir, que es que si es un colectivo de personas que demandan, ahí se abre un proceso que se llama certificar la clase, que también es bastante costoso, que básicamente es poder probar al tribunal o al jurado que todas las personas que son parte de esa clase se vieron afectadas. Y eso también lo podemos discutir si es que tienen preguntas. Como conclusión, entonces, son dos sistemas, el público y el privado, complementarios. Yo pienso que mientras más enforcement, más aplicación de la ley, digamos, más labor persecutoria y más demandas, obviamente va a haber más cumplimiento, pero debe existir coordinación porque si no pueden ocurrir cosas como las que comentaba anteriormente, que se terminen mermando herramientas que hoy día son sí súper importantes para el sistema, como la delación. Eso, muchas gracias y como dijimos, la pregunta al final. Eso. Muchas gracias, Sofía. Además, muy exacta en el tiempo. 15 minutos exactos. O sea que excelente. Y te agradezco mucho por la presentación. Bien, ahora, de acuerdo a lo que habíamos fijado, le doy la palabra a Pablo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Para que voy a presentar mi pantalla, a ver si la ven. ¿Se ve? Sí, bien. se ve. Bien. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias Rafael, Richard, un gusto estar acá de vuelta y charlar con colegas y algunos ya casi amigos, diría, a pesar de que no nos hemos ni visto personalmente nunca. Pero bueno, ya no es ni la primera ni la segunda vez que intercambiamos ideas, así que ojalá nos veamos pronto, sea por acá o por allá o por donde Dios quiera. Y Sofía, Gonzalo, un placer compartir con ustedes esta tarde. A ver, este es un tema que a mí, en el fondo, es un tema que dentro del derecho de la competencia, si pudiera decir que me apasiona, lo diría. No sé si la pasión la pongo en esto, pero es de las áreas que más me interesa en defensa del derecho a la competencia. Y de hecho es mi tema de tesis doctoral, que como alguna vez dijimos en algún podcast que hicimos con Richard, hay que cada tanto hacer un refrito porque esto va evolucionando, para bien o para mal. Pero bueno, creo que mi objetivo de hoy es hablar los 15 minutos, voy 48 segundos,
voy a ver si cumplo como Sofía en el tiempo, y no quiero pisarme con Sofía. Yo acá tengo la presentación que tengo acá, podríamos dar para 2 horas, 3 horas, un día entero. Voy a tratar de no cubrir lo que ya cubrió Sofía, pero complementarlo de alguna manera, y hacer una aproximación, si quieren, inicial, a algunos elementos que no tengo dudas que seguro lo va a hacer mejor que yo un civilista como Gonzalo. Que, entre paréntesis, como he comentado con Rafael y compañía, creo que este es un tema mucho más de civilistas que de gente de defensa de la competencia, por motivos que podemos después, si quieren, discutir. A ver, el tema, y hago un disclaimer acá, voy a hablar más que nada quizás del sistema que yo más o menos conozco, que es el argentino. Obviamente voy a hacer alguna referencia a Estados Unidos y Europa, como también comentó algo Sofía, pero de lo que yo puedo opinar con cierta, no sé con qué tipo de autoridad, pero creo que es el argentino. Entonces, yendo al punto, acá quiero empezar sobre algo que a veces nos olvidamos, los abogados, que es la Constitución Nacional. Al menos en nuestro país es la norma fundamental. Entiendo que en Chile, en ese sentido, estamos en un plano similar. La Constitución Nacional en Argentina es la que establece las bases, obviamente, de la legalidad de todos los institutos, las garantías, los derechos, etc. Y esto que menciona acá, este que está ahí es Juan Bautista Alberdi, un escritor de las bases de la Constitución Argentina, del sistema rentístico, etcétera, que básicamente fueron lo que fue alimentando el espíritu de la Constitución Nacional. Y una de las tantas cosas que me gusta decir en clases es esto de la libertad humana, de la cual deriva la libertad económica, y de la libertad económica deriva esta posibilidad de tener mercados, y dentro de los mercados tener competencia. Pero si no tenemos mercados no hay competencia, y si hay libertad tampoco hay mercados. Entonces, eso por un punto, para una mención quizás muy genérica, pero creo que es importante siempre tenerlo en cuenta, porque a veces nos perdemos con tecnicismos o cosas muy específicas, y perdemos un poco el norte porque nos olvidamos cuál fue el origen de las cosas. Entonces, acá la competencia contemplada en nuestra Constitución no es una lucha salvaje sin reglas, sino que es un ámbito de libertad que se abre entre obligaciones y prohibiciones. No solamente derechos, sino también hay obligaciones y hay prohibiciones, ¿no? Y cuando se incumplen estas prohibiciones o estas obligaciones, obviamente tiene que haber alguna consecuencia. Entre otras consecuencias de las que estamos hablando hoy, ¿no? La posibilidad de lo que yo llamo la reparación. Entiendo que en la ley ustedes hablan de el resarcimiento, acción indemnizatoria. Yo creo que ya es un tema más de lingüístico, ¿no? Pero en nuestra ley de defensa de la competencia, entrando en Argentina, la ley sancionada en el 99 establecía la posibilidad, ahora lo voy a ver en detalle con el contexto, de una acción de indemnización o de resarcimiento. Nosotros agregamos una palabra, cambiamos resarcimiento por reparación, porque justamente ahí creo que incluimos también lo que se llama las multas civiles, que tienen que ver con el travel damages o el triplo del daño que mencionaba también Sofía de Estados Unidos, de alguna manera para generar mayor disuasión, ¿no? Y que no solo sea algo de reparar, sino también que haya una especie de multa por la gravedad de estos actos. Bueno, esto es de la Argentina, no nos voy a aburrir con detalles de la Argentina, y esto lo quiero comentar. ¿Cuáles son todas las potenciales víctimas de los ilícitos antitrust? Son un montón. O sea, acá en el medio, no sé si miran, en el medio tenemos lo que se llamaría, supongamos, los miembros del cartel, pero también podría ser quien abusó de una posición de dominio o de una monopolización. Bueno, aguas arriba, aguas abajo, para la izquierda, para la derecha, para todos lados, hay gente afectada. Sofía mencionaba el bienestar social, creo que dijiste la pasada, o algún concepto similar en Chile. Bueno, tiene que ver con todo esto. Muchas veces no solamente mayores precios, sino que también, como digo, en los mercados complementarios, las menores ventas, los menores productos o los menores servicios, la menor calidad, etcétera, etcétera. Esto no es una invención mía, esto es una traducción libre mía, pero de un reporte de Ashers de allá de 2004, cuando en Europa justamente empezaron a estudiar más a fondo desde la Comisión Europea el tema de la reparación de daños, porque veían que en Europa no tenían un desarrollo importante en el tema como lo tenían sí en los Estados Unidos, y que ahora, si quieren, seguimos con ese tema. Pero bueno, quiero básicamente decir que son muchos realmente los damnificados. La ejecución privada o la reparación de daños creo que sin duda se incrementa el efecto disuasivo del sistema de ejecución. Algo de esto también comentó Sofía, y algo que también Sofía mencionó respecto al 95 al 96% de los casos antitrust en los Estados Unidos son de reparación de daños, y es tal cual. O sea, cuando uno analiza la estadística, los datos, tanto las acciones del FTC como el DOJ
o las agencias estatales, no llega ni a ser el 10% de lo que es en realidad la reparación de daños. Que sobre esto hay todo un capítulo, ¿no?, que tiene que ver con las class actions o los procesos colectivos o los procesos de clase, depende de dónde estén, como los llamamos, y cómo lo tienen legislado allá y cómo lo tienen a su vez aplicado en la historia. Hay muchos que hablan del rise and fall de las class actions, que obviamente han habido abusos también de este instrumento, pero también debemos reconocer que ha sido un elemento o un instrumento importantísimo como herramienta de reparación de daño, de fundamentalmente daños que quizás son insignificantes, que uno no iniciaría una acción de daños por 3 pesos con 50, diríamos acá, cuando la propia acción me sale quizás 15.000 pesos. Entonces, eso disuade al revés, a no reclamar esos daños, y obviamente el sistema juega con esa cuestión. Y después, el caso de Europa, si bien han habido muchos casos en los últimos años, en particular después de la directiva del 2014, la verdad es que también es lenta la evolución. En los últimos 5 años quizás ha tomado un poco más de proyección. Antes hablábamos de los países como Alemania, Países Bajos o Inglaterra, donde más se producían este tipo de acciones de reparación de daños, pero hoy vemos en muchos más países, por ejemplo, el caso de España. En el caso de España han habido muchos casos ya de reparación de daños. No sé, por ejemplo, si uno sigue alguno de los casos, el caso de los camiones, también ha tenido infinidad de casos de indemnización, ahora el tema de los autos. O sea, hay muchos casos dando vueltas, yo creo que con cierto desorden todavía, por la diversidad y las inconsistencias que existen entre distintos países, pero digamos, quiero decir con esto que lo que pasa en Estados Unidos, o los países del common law, versus lo que pasa en países como los europeos o los nuestros, que son más de origen continental o de derecho civil, no es casualidad. En Estados Unidos tienen el discovery, con lo cual ya tienen la posibilidad, por ejemplo, de tener que volcar las pruebas entre las partes, cosa que nosotros no tenemos en el derecho civil o napoleónico, con lo cual tenemos la prueba, y como decía también Sofía, muchas veces muy compleja de estos casos. Entonces, por eso también es importante, y en eso trabajamos mucho en la reforma de la ley 2018, que me tocó redactar este capítulo, en incorporar en la ley ingredientes que permitan justamente a lo que llamamos nosotros a Doña Rosa, a la consumidora de a pie, de poder ir a reclamar estos daños, porque si no son una utopía o son una entelequia que al final cuando uno va a intentar reclamarlo tiene tantas trabas que no lo hace. Pero bueno, una de esas cosas, una de esas reformas fue lo que se llaman las follow-on actions, que creo que algo dijiste a la pasada, Sofía, pero ya me confundo. Pero después, algo de esto también mencionó Sofía, no quiero aburrir con esto, pero digo, cuando uno va a estas conferencias en los Estados Unidos, o cuando uno le toca trabajar en Estados Unidos, y cuando Sofía lo ves en la práctica, está muy diferenciado, digamos, el Plaintiff's Bar y el Defendant's Bar. Uno va inclusive a las conferencias de la ABA y es como que son River y Boca. En Argentina serían Colo-Colo y no sé cuál otro, en Chile. Pero digo, creo que ambas partes tienen cierta razón. Hoy me inclino sin dudas en que de alguna manera hay que promover la reparación de daños. Yo te lo digo desde Argentina, que no es muy distinto al caso de Chile en este sentido, donde la reparación de daños prácticamente es inexistente. Entonces al final dependemos de que haya una sanción administrativa que muchas veces llega tarde y mal. En un país inflacionario como el nuestro, esa sanción administrativa muchas veces se intentó que sea de una determinada entidad, y producto de la revisión judicial, que por supuesto es un derecho que compete al denunciado, y el transcurso del tiempo y la actualización que dan las tasas oficiales digamos, por las cuales se actualizan estas sanciones, cuando uno termina de pagar una sanción 10 años después, o 7 años después, o el tiempo que fuere, que siempre es largo, después, insisto, de una sanción, termina pagando peanuts, o sea, termina pagando 3 pesos con 50 de vuelta. Entonces, si a eso le sumamos que la reparación de daños no está desarrollada todavía, o no hay muchos casos, no hay jurisprudencia, en Argentina hay 3 o 4 casos nomás, que podemos hablar si quieren de algunos de ellos, pero no hay jurisprudencia en la materia. Y las pocas acciones de clase que se han iniciado, lamentablemente, también han sido certificadas mal. En particular, por ejemplo, el caso del cemento, la Asociación de Clases de Consumidores que inició el caso, digamos, la indemnización por estos daños, certificó mal la clase, con lo cual la misma Corte Suprema llegó a decirle, bueno, vaya a la casa. Claro, en el medio pasó la prescripción, en el medio un montón, cientos de miles o millones de consumidores no pudieron reparar ese daño. Pero bueno, estas son cuestiones propias de nuestra jurisdicción, pero digo,
Al final la conclusión es que las acciones privadas de daños creo que son infravaloradas en cierto lugar, en particular en Argentina, y esta discusión también existe en los Estados Unidos. Ahora, haciendo un reality check, o digamos, cómo está la política de antitrust en Argentina, y para poner en contexto el tema de la reparación, nosotros en Argentina tenemos legislación de competencia hace ya casi un siglo, desde 1923, que fue la primera legislación. Si uno de los antecedentes parlamentarios de esa ley es realmente apasionante, porque se discuten cosas, conceptos económicos realmente importantes para esa época. La discusión nuestra con la discusión que tuvo en su momento el Congreso de Estados Unidos allá por 1889-90 con el Sherman Act no era muy distinta. La diferencia es que ellos hablaban del trust del Standard Oil, los trenes, etcétera. Bueno, acá era el trust del vino, del aceite, del azúcar, no era muy distinto, y al final la conclusión era muy similar también. Así como no queremos ser reinados o mandados por un rey que está no sé dónde, en España en este caso, bueno, tampoco queremos ser gobernados por una empresa o por una corporación que tenga poder más allá de lo justo y necesario. No es muy distinto a lo que se decía cuando se sancionó el Sherman Act, cuando también decían algo similar respecto a que no querían ser gobernados por emperadores y demás. Bueno, a lo que voy con esto de vuelta, reflotar un poquito las bases, ¿no? ¿Por qué tenemos normas de defensa de la competencia? Hoy que está de moda esto del Hifter Antitrust y todo esto de revisar un poco hablan de los goals o los objetivos. Yo diría, en nuestro caso en Argentina, el interés económico o el interés jurídico protegido. Yo creo que el interés jurídico protegido justamente en la ley es vago, porque le da un margen también a los jueces para ir interpretando también la ley. De ahí a irnos a que con la ley de defensa de la competencia vamos a resolver todos los temas de sustentabilidad, hay un largo trecho, pero creo que algo de todo eso es discutible, o hay que discutirlo al menos, y en particular en la Argentina, insisto, cuando se sancionó la primera ley, tuvo que ver con esto de que la democracia en sí misma tenga mejor salud. O sea, la democracia y la defensa de la competencia van de mano en mano. Pero bueno, con esto no quiero aburrir porque excede el objetivo de... Bueno, la última reforma fue en el 2018, como decía, y esto lo quiero traer a colación con una reforma que hubo unos pocos años antes, en 2014, que se hubo una reforma integral del Código Civil en Argentina. Y entre otros tantos grandes cambios e importantes cambios que tuvo el Código Civil de Sarfield, que tenía ya más de 200 y pico de años, en la Argentina hubo una especie de cambio de paradigma que ya se venía viviendo en sede judicial, que era esto digamos, de la reparación integral de los daños. Que después por ahí Gonzalo puede hablar más que yo de esto, pero se integró esto de la prevención del daño, que estaba jurisprudencialmente, pero ahora está expresamente en el Código Civil, y voy a mencionar algo. Y tiene que ver esto, insisto, porque en la redacción de la Ley de Defensa de la Competencia, en el capítulo puntual de reparación de daños, tuvimos en cuenta esto, tanto para los conceptos respecto de la prevención del daño mediante un acto anticompetitivo, como también hasta cuestiones como la prescripción, alineando la prescripción de las acciones a los plazos que están en el propio Código Civil. Bueno, Argentina hoy, la Ley de Defensa de la Competencia no tiene sanciones penales, como a diferencia de ustedes tienen hace unos años. Recuerdo mucho la discusión que tenían ustedes en el Congreso y la discusión que tenía con colegas de Chile cuando estaba introduciéndose esta posibilidad de que existan sanciones penales, y no voy a dar nombres, pero el 98% de los colegas decían que era una locura tener sanciones penales hasta que aparecieron los ordenadores o las computadoras de una importante empresa en un río, escondidas o tiradas para eliminar pruebas. La opinión pública de los medios hizo que las cosas por ahí cambien en cuanto a opinión. Bueno, hoy tienen ustedes sanciones de prisión que nosotros no tenemos. Honestidad brutal, cuando me tocó redactar la ley, en el artículo 2 yo propuse que existan sanciones de prisión, limitado a casos de colusión en licitaciones públicas, que creo que es el caso por antonomasia, el delito por antonomasia, y insisto con la palabra delito, para mí no es un ilícito, es un delito. Porque si yo voy y robo una moto acá afuera, puedo ir en cana, o sea, puedo terminar en prisión por unos meses, y si voy y me coludo con el principal productor de pitutos y produzco un daño de miles de millones de dólares en el mercado, en Argentina no voy en cana. Es rarísimo. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, lo que quiero decir es, las sanciones administrativas, si bien ahora en la nueva ley se han ampliado, insisto, muchas veces llegan tarde y no son suficientes, no hay sanciones de prisión, y si la reparación de daños, que para mí es el principal pilar de todo esto, tampoco tiene digamos, un empuje vital, es muy difícil que logremos la disuasión de este tipo de conducta.
La reforma, bueno, no quiero ahondar en esto, pero digo, una de las Pablo, grandes... estamos con el tiempo, Pablo. Sí, me quedan 2 minutos, ¿no? ¿O uno? Ah, no, ya estoy. Sí. Bueno, Dale un poco más. muy rápido, o sea, en la reforma lo que hicimos fue incluir esto de la cosa juzgada, que decía esas herramientas para Doña Rosa, o sea, cuando un tribunal de defensa, del Tribunal de Defensa de la Competencia, con una vez que la sanción quede firme, se hará como cosa juzgada en la materia. Es decir, yo no tengo que ir a probar lo que decía Sofía respecto a la dificultad de probar estos actos, sino que se toma como ya probado. Y además se estableció un proceso sumarísimo que es más rápido también para evitar que dure tantos años. Después hay una coordinación con el tema de clemencia, que si quieren después ampliamos, pero no quiero ampliar ahí. Y acá creo que esto ya es algo que va a tocar probablemente Gonzalo, pero digamos, los elementos de la responsabilidad civil, si quieren, son los mismos que el derecho civil, y cuáles son los puntos específicos que tiene que probar, digamos, el damnificado. Y después en lo que es a la legitimación, 2 enigmas que ya los mencionó también a la pasada Sofía respecto del passing on defense y que la cuestión de los compradores indirectos y los casos tanto en Europa como en Estados Unidos y en particular en Argentina que han ya zanjado este tema. Distinto en Europa y en Estados Unidos, y Argentina ha seguido más el criterio europeo. Los procesos de clase es un tema, yo creo que hasta tanto no se amplíe la legitimación activa, no solamente a asociaciones de consumidores, va a ser muy difícil que esto también se desarrolle en Argentina. Y para terminar, la extensión de daño, lo que decía antes, este cambio de paradigma, ¿no? Las funciones de responsabilidad civil del Código Civil son tanto la prevención como la reparación integral. O sea, no estamos hablando solamente del resarcimiento de la indemnización. El Código Civil argentino también incluyó figuras que son de defensa de la competencia, como por ejemplo el abuso de posición de dominio, que está hoy en el Código Civil. Bueno, con esto quiero ir terminando, los plazos de inscripción por ahí no viene al caso, pero digamos, esto es un poco un panorama desde la Argentina. Cualquier otra, por ahí después podemos ampliar, pero apreté el acelerador al final. Vale, muchas gracias, Pablo, por traernos esa panorámica de este tema en Argentina. Y bien, ahora voy a pasar a la palabra al profesor Gonzalo Albers. Gonzalo, adelante. Gracias, Rafael. Voy a primero, como todas estas cosas, estas plataformas nuevas, digamos, vamos a compartir aquí, si me dan un segundito, ahora no. Bien acá, ustedes me van a decir si es que se ve. Sí. Entonces aquí vamos a aquí, porque generalmente cuando se hace clic acá es donde se producen los problemas, ¿no? Siempre bien, no sé si se ve, ¿sí? ¿Se está viendo? Sí, ya bien. Bien, primero que todo, digamos, darle las gracias a Richard y a Rafael, ¿no es cierto?, por invitarme. Yo aquí he sido el invitado de piedra, digamos, y lo he pasado fenomenal. Dice, como dicen mis amigos españoles, he pasado un montonazo, un mogollón, ¿no? Efectivamente me he divertido mucho. Hace tiempo que no me tocaba estudiar algo tan interesante, digamos, desde el punto de vista de la estructura de los sistemas normativos, ¿no? Que es básicamente lo que uno hace, ¿no? En principio, acá tenemos 2 grandes escuelas, tenemos la escuela del Common Law y tenemos el derecho continental, en lo que se refiere a responsabilidades civiles, ¿no? Vamos a entrar ahí enseguida a ello, a la dinámica que hay acá, pero desde ya es bien interesante. Aquí, esta es una típica película, ¿no es cierto?, de cuando perseguían a Frankenstein o a los vampiros, básicamente, que tiene que ver con el pueblo ahí muy enojado a propósito de la responsabilidad. Y básicamente responsabilidad es eso, ¿no? Y aquí los franceses hicieron algo muy interesante, sobre todo que hilaron el derecho romano antiguo a propósito de estas cláusulas generales de responsabilidad. Pérez Arfin en Argentina lo hizo también, aquí Andrés Bello, digamos, en general, en el mundo latinoamericano tenemos la cláusula general de responsabilidad, que es básicamente el derecho de responsabilidad civil, o el derecho de daño siempre es supletorio. Ante cualquier otra cosa está siempre el derecho de la responsabilidad, el derecho de daño para poder responder. Y ahí vamos a entrar ahí muy cortito, hay una dinámica y ahí hay un plus que también lo ocupa el derecho competencial o el derecho de la libre competencia a propósito de que no va a necesitar un régimen especial, sino que se va a adherir al régimen común de la responsabilidad y eso es una gracia
Y es un idioma común tanto en Argentina, en Brasil, digamos, en Chile, en Uruguay, en España, en Francia, todos los destinatarios del derecho común, ¿no? Básicamente. Bueno, en general aquí tenemos, podemos ver aquí la palabra antitrust o los ilícitos anticompetitivos. Ya vamos a hablar sobre ello, sobre todo el caso de los cárteles o básicamente las colusiones. Acá en Chile la más conocida, farmacia, como bien decía Sofía, farmacia, pollo, papeles, bus, parece un cuento, ¿no es cierto? Pero básicamente eso es real, son casos reales acá en Chile, ¿no? Incluso uno podría decir, mire, tienen un sentido de este espacio temporal, ¿no es cierto?, entre la farmacia y el pollo y los papeles. Algo por ahí hay, ¿no? Y luego de eso, ¿no es cierto?, señalar la norma, cuál es la fuente legal. Nosotros en Chile tenemos un decreto ley, ¿no es cierto? Bien, también no deja ser un poco exótico, ¿no? Que el decreto ley, ¿no es cierto?, venga a regir y hoy día actualizado, por supuesto, con las últimas modificaciones respecto de en materia de libre competencia. Y básicamente hay una norma especial que es el artículo 30, ¿no es cierto?, que ahí pueden ver que es la que de alguna forma genera que las acciones particulares, ¿no es cierto? Vamos a ver las acciones indemnizatorias. Aquí, Pablo, independiente del nombre, las acciones indemnizatorias son resarcitorias, reparatorias, en verdad, estamos hablando de lo mismo, ¿no? La función de la responsabilidad civil continental básicamente es reparar, ¿no? Esa es su función principal. Y ahí esto unido después de la reforma, de la modificación de los últimos años, con la ley de protección, defensa a los consumidores, en artículo 51 hace un match, ¿no es cierto? Hay un reenvío normativo para que se pueda acceder no solamente a las acciones individuales que están en el artículo 30, sino que también a las acciones de clase, que en Chile conocemos básicamente las acciones colectivas, o sea, por daño colectivo y también por daño difuso, es decir, básicamente las acciones por consumidores indirectos, totalmente indirectos, no es cierto, materiales. Dicho lo anterior, ¿no es cierto? Aquí vemos la típica, hoy estamos cercanos al Black Friday, ¿no? Esto ya casi es mundial, ¿no? Está en todos lados, ahí vemos una típica imagen del Black Friday, la gente enloquecida, ¿no es cierto? Bueno, ahí vemos al consumidor propiamente tal, vemos las acciones individuales y las acciones colectivas que están en nuestro ordenamiento a propósito de actos anticompetitivos, ¿no? Y para ello vamos a ver aquí un poco, nunca está de más mirar la norma a propósito del artículo 30 de DL211, es la acción individual, y posteriormente el artículo 51 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, en el artículo 51, donde se repite y hace este reenvío a las normas del Tribunal de Libre Competencia, de Defensa de la Libre Competencia, en un juicio sumario de las acciones individuales y, ¿no es cierto?, en las normas del procedimiento de la ley de consumidor a propósito de las acciones de clase, ya sea tanto como de difusas o colectivas, ¿no? No vamos a entrar acá, hay una pequeña, muy pequeña en Chile, hay muy poca jurisprudencia sobre este punto, pero sobre todo lo más escaso, no es raro que no haya jurisprudencia, sino que por los sistemas, ¿no? Cómo funcionan, sino que lo que es raro aún es que hay muy poca doctrina al respecto, ¿no? Y eso es lo que tenemos al debe, por lo menos en nuestro ordenamiento. Sin perjuicio de ello, hay una pequeña discusión si efectivamente este reenvío que se hizo de la norma a propósito de la ley del consumidor, se requiere o no contrato, requiere una vinculación contractual entre el daño colectivo o el daño difuso, porque tanto la acción individual como la del difuso no dicen relación con el requisito de la vinculación contractual y sí lo requiere el colectivo, lo que es un poco exótico y llamativo, ¿no? Bueno, eso se ha superado de alguna manera a propósito de la doctrina, ¿no? Y sobre todo en el derecho comparado, entendiendo el concepto amplio de contrato como un contrato, como una realidad social, ¿no? Donde efectivamente caen dentro el directo como el indirecto, el material como el relacionado con aquel, ¿no? Y nosotros vamos a adherir a esa, sin caer en esa discusión, que sí es bien entretenida, ¿no? Pero, y aquí caemos al problema que no solamente caemos nosotros, sino cae todo el derecho europeo en general, a través de la sentencia del tribunal, de los tribunales de justicia, ¿no? Y también a través de la comisión.
sino que tiene que ver con que, bueno, y esto es responsabilidad civil, y qué significa esto, ¿no? Esto no, ¿en qué nos ayuda, en qué nos adelanta a que nos diga que hay acciones privadas de responsabilidad civil? Y surgen innumerables dudas. Primero, ¿qué régimen aplicamos? ¿El contractual, el extracontractual? Si aplicamos el extracontractual, que es básicamente que por osmosis, ¿no es cierto?, nos ocupa, bueno, ¿qué régimen tenemos? ¿Es responsabilidad objetiva, no? Porque, y como bien explicaba Sofía y como también recalcaba Pablo, aquí hay un tema de la señora Rosario, ¿no? Señora Rosa, perdón, Pablo, tenía que ver con que la sentencia que hace cosa juzgada en materia infraccional, ¿no? En materia ya sea por vía de tribunal o ya sea por vía de órgano administrativo que señala la infracción a las normas de competencia, va a ser plena prueba o va a ser, ¿no es cierto?, va a traer su peso a la sentencia donde se van a ventilar las acciones indemnizatorias. Entonces, ahí trae un serio problema. Bueno, ¿y qué es lo que se trae? ¿Qué se adelanta al juicio posterior? ¿Se adelanta todos los hechos? No se puede probar nada, no se puede discutir nada, no se puede debatir nada en materia de indemnizatoria. Se adelanta la culpabilidad queda consolidada. ¿Qué pasa con el daño? ¿Qué pasa con la relación de causalidad? Y trae varios problemas esto, porque de alguna manera ya sabemos que la culpabilidad, para poder generar el ilícito infraccional, es necesario un elemento de culpabilidad, ya sea el dolo o la culpa de la gente respecto de la infracción de la norma, y de alguna forma queda en la multa o en la infracción, queda saldado eso, ¿no? O soldado, perdón, dicho, ¿no? En ese sentido no hay mayores adelantos, porque ya sabemos que la culpa ya está bien adelantada. Pero la pregunta que se nos queda ahí es, bueno, si le sacamos la culpa a un juicio de indemnización, ¿qué nos suena eso? ¿A qué nos suena? Es como que de alguna forma tiene forma de gato y dice miau y podría ser un perro, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Bueno, en el derecho europeo, sobre todo en el derecho comparado y en el derecho continental, del cual somos nosotros destinatarios de esas normas, básicamente cuando no hay culpa en la ecuación, eso se llama responsabilidad estricta, ¿no? Estamos a la responsabilidad objetiva, responsabilidad estricta, pero ¿es el caso chileno de responsabilidad estricta? Bueno, eso es un tema a debatir, ¿no? Yo de alguna forma ya me he formado una opinión, básicamente la misma opinión que se forman en el derecho europeo los franceses, los italianos, los españoles, que de alguna manera eh, sigue siendo responsabilidad extracontractual por culpa, ¿no? Que se adelante o no la culpa en la infracción, hablamos de la imputabilidad a propósito de la culpa contra reglamento. Eso de alguna forma no quita la culpa de la ecuación. Si perjuicio no se puede volver a debatir en el juicio posterior, es el elemento fundamental para imputar la responsabilidad. O sea, está ahí, ¿no? Pero sí, de todas maneras, se tiene que discutir la existencia del daño a propósito de cualquier tipo de daño, independiente que sea anticompetitivo. La existencia, la cuantía, la normalidad, la previsibilidad del daño y la relación de causalidad, ¿no es cierto?, que es tan compleja. Dicho lo anterior, tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema de acciones de seguimiento o follow action, o tenemos las acciones solitarias, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la que ha primado en los sistemas normativos? Bueno, en ese sentido, tenemos que en nuestro artículo 30 de este decreto, del decreto 211, se inclina por la anterior, por la acción de seguimiento en la que habla Sofía en Estados Unidos y la que habría Pablo. Básicamente es necesario una sentencia previa, digamos, o una decisión de la autoridad previa para, de alguna forma, poder tener la posibilidad de demandar las acciones en materia privada, ¿no? Pero en Chile, si uno lee de forma un poco taxativa las normas, no hay una prohibición a demandar en forma privada los daños anticompetitivos. Es decir, podría una organización de consumidores o un consumidor en particular o una persona que se ve afectada demandar sin la sentencia previa, pero tendría que hacerse cargo de todos los elementos, que es una cuestión muy compleja en prueba, de todos los elementos de la violación a las infracciones a la normativa competencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo por lo menos aquí en Chile conocemos una causa, ¿no?, que es una causa del año 2009, a propósito de que se solicitó un tema, hay un pleito entre cadenas de teatro, de cine, ¿no?, que básicamente también fue rechazada por falta de prueba, ¿no?
y eso era como la crónica de una muerte anunciada, era muy difícil probar, imagínense un juicio civil en un tribunal ordinario, probar, ¿no es cierto?, la infracción, una norma de libre competencia para poder generar la acción privada, ¿no? O sea, pero de alguna forma alguien lo intentó, por lo menos ahí quedó en los anales, los registros. Muy rápidamente, ¿qué es lo que se trae el artículo 30? Nos dice que se debe, esto hubo una modificación. Antiguamente se traía la calificación jurídica, ¿no? Aquí hoy habla de los hechos establecidos en la sentencia, son parte, ¿no es cierto?, de la acción indemnizatoria, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se establece, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Anteriormente hablábamos de conducta, de hechos, de calificaciones jurídicas, hoy día solo de hechos. ¿Qué significa eso? Bueno, en general los españoles han avanzado harto en este punto y señalan que básicamente son las decisiones más importantes, lo que de alguna manera se conoce en derecho procesal como la ratio decidendi, ¿no? Es la ratio decidendi del fallo que hace, de alguna forma, entra en la acción a conocer por el propio tribunal respecto a las pretensiones indemnizatorias, ¿no?, de los privados, ya sea individual o colectiva, ¿no? Entonces, en este punto, solamente señalar que lo que básicamente se trae a colación en el juicio posterior, indemnizatorio, va a ser una presunción y básicamente un acomodamiento de la acreditación del elemento subjetivo, que es la culpa, ¿no? A propósito del juicio indemnizatorio, es decir, el demandante no tendrá que probar la infracción ni probar que esa infracción fue causada con culpa, ¿no? Con culpa infraccional no tendrá que probarlo en el juicio posterior, eso se da por contado. Pero ojo, porque aquí también hay una arena movediza que tampoco se ve, porque de alguna forma eso dice, bueno, no, ¿esto es una presunción? No, no es una presunción. Independientemente que hay en la normativa europea, la directiva 2014, hay una suerte de presunción respecto del daño que se generan por los elementos, por los ilícitos anticompetitivos. Aquí no es una presunción porque el infractor no puede probar en el juicio posterior que actuó diligentemente, ¿no? Porque aquí caeríamos en un contrasentido. Está la sentencia del tribunal diciendo que hay una infracción a la ley de competencia y resulta que posteriormente en el juicio indemnizatorio el mismo infractor señala que actuó con la debida diligencia según el caso. Entonces, no es que una presunción, no es que tenga que probar, simplemente se da por acreditada la culpa por el juego que realiza en el sistema de responsabilidad, en el sistema de daño, en el liability, el tema de la antijuricidad de esa conducta, ¿no? De alguna forma genera ahí un candado, no se puede el infractor probar una diligencia que ya no lo probó en materia de la autoridad o en materia jurisdiccional, ¿no? Pero sí, y esto es bien interesante, ¿qué se tiene que discutir? Porque no todo está zanjado. Bueno, se va a discutir dos grandes temas. Esto no es propio solamente de materia de libre competencia. Esto también se ha discutido en otros regímenes especiales tan complejos como esto, por ejemplo, en materias medioambientales, ¿no? En materias medioambientales también en temas también complejos de causalidad y complejos de cuantificación de los daños, también en el derecho completo se ha discutido, ¿no es cierto? A propósito de, bueno, se debe probar, o de alguna forma, bueno, el daño completo, ¿no? El daño y la relación de causalidad. Eso siempre tiene que estar en el juicio posterior, tiene que probar el demandante, tiene que probar el daño. Y acá también hay otra arena movediza que no parece estar al simple ojo, ¿no? Al ojo no experto, que tiene que ver con que los intereses como es una infracción la que da origen a la responsabilidad, hay una culpa ahí contra reglamento, una culpa infraccional, como esa es una infracción que da origen a esto, tiene que haber se tienen que coincidir, tiene que haber una coordinación en los intereses. Es decir, el interés que hubo de la protección de la norma competencial tiene que coincidir con el interés del demandante respecto al daño que aduce por el ilícito antitrust, ¿no? Es decir, no puede ser cualquier daño. Y aquí traemos un coto, o tenemos un límite bien importante a daños extrapatrimoniales. Porque si bien vamos ahí adelantando, y con esto ya vamos terminando, ¿qué daños o cuál es el daño que básicamente se indemnizan, ¿no? Aquí, en regla general, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en España, lo mismo que en Francia, lo mismo que en Italia,
se van a indemnizar los daños propios de la responsabilidad civil, básicamente, que es el daño material, el daño emergente, el lucro cesante y eventualmente partidas extrapatrimoniales. En nuestro sistema lo permite, ¿no? Lo deja abierto, ¿no? Tanto en la norma de consumo que ya estaba y básicamente con el reenvío que hace la modificación del DLE, el 211. Entonces ahí, en principio, podría una persona, un demandante que por un ilícito a la libre competencia, ya sea consumidor o no, ¿no es cierto? Puede ser un competidor directo, podría pedir básicamente las partidas extrapatrimoniales, ¿no? Que no solamente lo que dejó de ganar o el mayor precio, el overcheck, no, simplemente una partida extrapatrimonial que podría darse, por ejemplo, en caso de farmacia, ¿no? Por la colusión de la farmacia, digamos, una persona no obtuvo el tratamiento que tuvo por el precio que de alguna forma que los oferentes, ¿no es cierto?, designaron y básicamente dejaron sin este tratamiento. Eventualmente eso podría ser razonable como una partida extrapatrimonial de ese sufrimiento. Pero la antijuricidad de la conducta, que es la que origina la infracción anticompetencial, básicamente antitrust, necesariamente tiene que vincular ese interés al interés de la competencia del libre mercado, ¿no? Entonces, si bien no tiene que ser idéntico, tiene que ser coincidente. No puede ser cualquier daño, no puede ser cualquier interés. Ojo, la antijuricidad en los sistemas del derecho continental lo que hace es elevar, así como el derecho penal eleva en bienes jurídicos a propósito de los delitos a cuestiones importantes para la sociedad, Estamos la con tiempo. antijuricidad, con esto termino, la antijuricidad lo que hace básicamente es elevar a intereses protegidos, a intereses jurídicamente tutelados para básicamente responderlo, ¿no? Hacer esta acción de reparación. Por lo tanto, ese interés en materia extrapatrimoniales tiene que coincidir también con el interés de la infracción anticompetitiva, ¿no? Bien, aquí la directiva del 2014, la más reciente a propósito de esta presunción que podrían tenerla nuestros derechos, es decir, que se presume el daño, ¿no es cierto?, de las colusiones, ¿no? Bueno, y aquí el daño emergente, el lucro cesante, son las partidas propiamente tales de cualquier derecho en el mundo latino, ¿no? Y bueno, solamente termino con la cuantificación del daño. Lo que yo le preguntaba a Sofía entre cuando estábamos conversando, este es un temazo, ¿no? Esto es un temazo tan importante como también la relación de causalidad que por razones obvias no podemos tocar acá, ¿no? Cuantificar el daño en materia es muy complejo y básicamente queda a extramuros de los sistemas normativos. Aquí necesariamente necesitamos modelaciones económicas, econométricas, básicamente, para determinar cuál fue la afectación al mercado y esa afectación al mercado cómo permea como paraguas, ¿no es cierto?, al particular que ejerce su acción, ¿no? Aquí solamente, y aquí le pido perdón a la Sofía, solamente de patúo, ¿no es cierto?, algunos de los métodos teóricos que existen, básicamente del mercado de referente, del antes o después, ¿no es cierto?, a propósito de modelos simplemente teóricos, cómo pueden, ¿no es cierto?, cuantificarse dichos daños. Bueno, me pasé un poquito, pero bueno, ahí estamos. Espero haber sido lo más conciso posible, digamos, y ahí quedamos atentos a seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente presentación, muy claro, un gran aporte. Oye, como habíamos comprometido, podemos ahora pasar a las preguntas. No sé, Richard, si tú tienes alguna pregunta específica, después podemos permitir que los que se han conectado puedan activar sus micrófonos y preguntar, y también lo pueden hacer a través del chat. Sí, yo tengo alguna. Dale. Entonces, ¿le damos con el público después? Ya. Claro, dale, Richard. Voy a adueñarme yo primero de las preguntas. No, la primera pregunta tenía que ver justamente con lo último, porque la impresión que da, un poco como desde el punto de vista estructural, es que cuando uno habla de carteles, que al final es de lo que más se discute cuando se habla de daños, con la introducción, al menos en Chile, de la regla per se, uno tiende a pensar que los efectos anticompetitivos de los carteles van a ser menos discutidos en tribunales. Pero al mismo tiempo parece que, debido a que tenemos la intención de que exista mayor enforcement privado, vamos a tener que terminar discutiendo los efectos anticompetitivos de los carteles incluso más que en casos de abusos, por ejemplo. Entonces, acá yo quería preguntarle a usted,
cómo ven un poco la tensión casi teoría-práctica, porque parece que mientras más nos tenemos que acercar a la cuantificación del daño, más tenemos que acercarnos al famoso problema de cuál es el contrafactual competitivo acá. Que claro, en casos de abusos es una cuestión que normalmente aparece, pero en casos de colusiones uno siempre piensa, sencillamente no, yo voy a probar el acuerdo y no tengo que llegar mucho más allá. Pero si necesito cuantificar el daño, efectivamente necesito saber cuánto daño hubo. Gracias, Richard. No sé quién quiere partir. Si quieres, podemos seguir el mismo orden de la presentación, Sofía. Ya, yo sí, estoy de acuerdo, es un temazo el tema de cuantificación del daño como principio básico. Es completamente cierto lo que tú dices, hay que buscar cuál es el escenario competitivo que no existió para ello poder comparar ese escenario competitivo ideal, digamos, con lo que efectivamente ocurrió, que es la conducta anticompetitiva. Y ese diferencial, así muy simple, simplificando mucho, ese diferencial es el daño, ¿cierto? El sobreprecio directo. Pero Pablo hizo un súper buen punto y yo vivo esto a diario en mi trabajo en Estados Unidos. Digamos que en Estados Unidos esta batalla que hay entre plaintiff y defensa, plaintiff siendo los que representamos a los consumidores y la defensa es que uno se enfrasca en discusiones que básicamente llevan a cabo dos testigos expertos, dos economistas generalmente de mucho renombre, de universidades, etcétera, y cada uno presenta un modelo que básicamente dice el precio de los pollos está determinado por un montón de cosas. Está determinado por los insumos, el packaging, etcétera, etcétera. Y además, también lo determina un cartel. Entonces, con un modelo de econometría, uno puede aislar el efecto del cartel. Y esa es la teoría que uno presenta, ¿cierto? Entonces yo digo, yo pude separar todos los efectos y el efecto del cartel es que subió el precio en un 12%. Y la defensa lo que va a decir es, Sofía, usted está en lo incorrecto porque le faltó incluir, además del packaging y los insumos, esto otro, un terremoto, se quebró, una planta se cayó. Entonces, empieza como esta batalla de los expertos donde se combina econometría, economía y también los mismos hechos de la propia causa y todo termina en quién cuenta la historia más convincente. Entonces, es súper interesante, pero a veces es muy técnico, es difícil de transmitir en las jurisdicciones que no hay como expertos en el jurado o en los jueces, se transforma en algo que puede ser como un ejercicio medio improductivo, porque al final lo único es que se cancele cada uno lo que dice con el otro y después al final el jurado dice, ya saben que yo ya me convencí de que pasó algo malo y me quedo con el 12% y por 3 y chao, o no me vi convencido y se acabó. Entonces, toda esa técnica que va en meterse en estudiar los datos, en pedir los datos, en limpiarlos, analizarlos, que como digo, es muy, muy caro, puede terminar en un juego de suma cero. Y eso es lo que yo veo como un poco preocupante, capaz. Gracias, Sofía. ¿Pablo? No tengo mucho que agregar a lo que dijeron Gonzalo y Sofía. Respecto de los métodos que mencionó Gonzalo la pasada, el Yardstick Method, el antes y después, etcétera, son métodos que obviamente se utilizan en muchas jurisdicciones. Respecto a lo que dice Sofía, coincido también respecto a la dificultad. Y acá hago un llamado también a la importancia justamente de las follow-on actions en particular y a lo que también decía la pasada, la importancia de que las autoridades sean activas. Y al ser activas no solamente en investigar y sancionar, sino que cuando sancionan eventualmente, también establezcan específicamente, por ejemplo, si pudieron acreditar cuál habría sido, por ejemplo, el porcentaje del sobrecoste, o ese tipo de información que le sirven sin duda después a quien tiene que eventualmente reclamar. Eso ya es la letra chica de lo que resuelve la autoridad. A mí, cuando era vocal, en algún caso, me acuerdo que no se quiso incorporar ese tipo de información y yo sostenía, miren, lo nuestro es una sanción administrativa, o sea, el sobrecoste, si tenemos acreditado y podemos decirlo en una resolución, es importante. Después podrán apelar, obviamente, insisto con esto, y las sanciones de la autoridad administrativa, hasta tanto no queden firmes, no se constituye la posibilidad de un follow-on action. Entonces, si después de sancionado hay una apelación o un recurso y el defendant o la parte defendida logra, por ejemplo, como ver a un juez, de que efectivamente el sobrecoste no fue de tanto, sino de cuánto,
Bueno, pero digo, son todos ingredientes que, insisto, también ayudan a estos mecanismos a determinar, porque si vamos a la standalone, y yo diría que doña Rosa, ya que la trajo colación de Gonzalo, le va a ser muy difícil acreditar que hubo una cartelización aguas arriba. El mismo ejemplo que usé en la charla que tuvimos con Richard hace un tiempo. Va a ser muy difícil para doña Rosa, insisto, acreditar que Marlboro se cartelizó con, no importa qué empresa, digamos, dos tabacaleras se cartelizaron aguas arriba y eso fue es imposible. Entonces, ahí también tenemos que ayudar a los consumidores, creo, los operadores del derecho, entre ellos las autoridades, de poder también zanjar estas cuestiones y ayudar con estos ingredientes que, estando en el expediente, definitivamente deberían estar también en las resoluciones, para poder ayudar también a que esto no sea una utopía, insisto, sino una realidad. Gonzalo. No, yo no tengo mucho que decir acá, solamente hace muy poco salió la noticia, ¿no? De la Audiencia Provincial de Madrid, ¿no? Que amplió o que aumentó en el caso de los cárteles de camiones, ¿no? La cuantificación al 10%, ¿no? Del sobreprecio, ¿no? Lo que de alguna forma señala que, de lo que había sido un cambio jurisprudencial importante, porque el estándar que había tenido, ¿no es cierto?, las audiencias provinciales en España había sido alrededor del 5%, ¿no? Del sobreprecio. Entonces, a lo que voy yo es que efectivamente hay una preocupación, como bien decía Pablo, hay una preocupación de alguna forma de la judicatura para entender de que es ahí donde se juega básicamente la administración de la justicia, ¿no? Así que, pero como toda actividad compleja, ¿no? Sobre todo por la multifactorial, entiendo yo que hay mucho paño que cortar aquí, ¿no? Básicamente ningún método es infalible. Yo recién le preguntaba cuál era el modelo que utilizaba en Estados Unidos Sofía, digamos, y me comentaba, digamos, me acuerdo mucho una discusión muy parecida en materia medioambiental a propósito de los daños ecosistémicos, ¿no? Que básicamente había que nombrar cuánto valía una hoja y las hojas era de nativa, no. Entonces es muy complejo, ¿no? Aquello, pero de alguna manera siempre ir avanzando hacia allá siempre es un escenario mejor que el que tenemos actual, ¿no? Muchos precios sombra. Sí. Oye, acá tenemos una pregunta por el chat de Matías Mori. Plantea lo siguiente: estimados, en muchos casos de libre competencia se citan casos extranjeros. El derecho extranjero en Chile es materia de prueba y los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia omitan considerar pormenorizadamente lo anterior. ¿Cómo inciden las falencias procesales que se verifican en estos juicios y la posibilidad de aplicación de una condena de daños como consecuencia de un proceso tramitado con falencias adjetivas? Saludos y gracias. Está dura la pregunta. Bueno, está durísima la pregunta. Una pregunta con experiencia, ¿no? Con sabor a experiencia, ¿no? Efectivamente. No sé quién se anima. También, bueno, es una pregunta que se vincula con la temática de una perspectiva procesal. Bueno, propiamente la acción de reclamación, ¿no? Bueno, que no sé, Matías es más experto que yo en este tema, pero de alguna manera hay que señalar que básicamente estamos a propósito de derecho infraccional, ¿no? Acá hay una infracción, básicamente, y aquello, ¿no es cierto?, tiene que permear en que si efectivamente los hechos no son los hechos que están si hay falencias adjetivas que básicamente inciden en lo procesal, de alguna manera puede ser un vínculo, ¿no? O hay un vehículo que necesariamente con el respeto no de la garantía en materia de proceso a propósito de derecho sancionatorio, ¿no? Me imagino, por ejemplo, me estoy imaginando ahora dice relación con, por ejemplo, con la cuantificación en materia del daño, ¿no? Por probabilidades, ¿no? Si efectivamente no se ha
no se ha ponderado bien, ¿no es cierto? Y eso afecta la cuantía de la infracción. No me refiero a la indemnización, a la infracción. Básicamente es una vulneración a las garantías que emanan de la propia Constitución, digamos. Esto no es propio del derecho de competencia, está en todo el derecho infraccional en nuestro ordenamiento. En educación, en medio ambiente, en electricidad, básicamente las garantías sustantivas del derecho penal están aquí, ¿no? Eso. Ahí, perdón, a ver si entendí la pregunta. Creo que es más de Chile, por lo que entiendo, pero lo que está preguntando Matías es respecto a que en Chile se utilizarían fallos o sentencias de tribunales extranjeros o de autoridades extranjeras Claro. y se toman sin más por parte del tribunal, porque en forma coincido, pero digamos, nosotros, por ejemplo, también citábamos algunos casos, además viene a mero título ilustrativo, pero nosotros teníamos que obviamente acreditar, la autoridad de competencia tenía que acreditar todos los factores, digamos, para eventualmente llegar a una sanción, y en el caso de un daño lo mismo. En un caso de juicio de daño, no veo que... No sé si entiendo la pregunta, digamos, ¿cómo inciden las falencias procesales que se verifican en estos juicios y la posibilidad de aplicación de una condena de daños? Ahí está. Ahí complementó. Se toman fallos extranjeros como fuente de derecho sin analizar su validez en el derecho local. Sí, en eso coincido. No, si así fuese, me parece que hay un error, pero bueno, no quiero hablar en el aire. De acuerdo. Oye, no sé si hay alguna otra pregunta del público, por lo menos en el chat no hay. Mira, un comentario más bien, pero Richard adelantaba, y esto obviamente vinculado con el tema de la observancia, ¿no? El enforcement, ¿no? Que evidentemente se ha discutido mucho sobre la aplicabilidad de la regla per se en Chile. Y claro, con la regla per se lo que se busca es facilitar el trabajo del enforcement por parte de la Fiscalía Nacional Económica, especialmente en casos de colusión que son difíciles de probar. Entonces, evidentemente, como decía Richard, puede darse el caso de que se discuta menos o no se pruebe los efectos anticompetitivos de una infracción cuando estamos frente a un caso de un cartel duro, ¿no? Desnudo, etc. Ahora, ¿ustedes dirían que esa realidad, al hacer que no se discutan los efectos anticompetitivos, traslada esa discusión a la acción de inversión de perjuicios posteriormente y puede hacer que ese tipo de juicio, de segundo juicio, sea más oneroso, más caro y por ende esa etapa procesal, esa falta de discusión previa afecte la anterior o no es tan relevante aquello? Pablo. No sé si me permiten. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que no hay que mezclarlas, ¿no? Uno es el derecho sancionatorio, ¿no? Que es propio del tribunal y persecutorio de la fiscalía, que tiene que ver, la fiscalía tiene que, perdón, la infracción tiene que tener todos los elementos que el derecho sancionatorio necesita para, de alguna forma, generar la responsabilidad, en este caso, administrativa sancionadora, ¿no? Por lo tanto, si es que efectivamente, y un poco ahí hilando lo que decía Matías, si efectivamente hay un fallo en aquello, ¿no? En los distintos estados, en los distintos estamentos que tiene el reproche sancionatorio, ¿no? A la infracción a una norma, es necesario que esté consolidada ahí porque no puede discutirse al otro lado, porque de alguna forma la fuente de imputación de la acción privada es básicamente la infraccional. Si la infraccional le faltan elementos, obviamente le van a, al faltarle los elementos en materia infraccional, lo que hace es que no se pueda discutir o no se genere los elementos, porque primero va a faltar la previsibilidad del daño, la antijuricidad del mismo, es decir, no va a haber el elemento necesario, es decir, no va a haber daño de alguna forma, ¿no? De una forma un poco más abstracta. Entonces, es muy complejo eso, ¿no? Porque de alguna forma uno podría decir que, mira, según las instancias procesales se podría discutir igual, sí, pero estamos discutiendo una infracción de alguna manera que no fue probada o no fue probada en ese instante, por lo tanto esos daños son eventuales. Y uno de los elementos importantes y formadores del daño es la certidumbre de ese daño. Por lo tanto, es muy importante lo que dijo Richard. Es decir, en materia infraccional deben acabarse todas las estadios y todas las etapas necesarias
para formar convicción que hay una infracción, tanto la tipicidad, pero también la culpabilidad de esa infracción, ¿no? Si hay un tema ahí, y por lo que preguntaba, ¿no es cierto, Matías? Digamos, si efectivamente ese fallo no se probó, y es muy importante para la culpabilidad, efectivamente hay una falta de elementos sustantivos en la responsabilidad sancionatoria, que eso es independiente de la responsabilidad civil, pero la responsabilidad civil emana de la responsabilidad pública, básicamente, de delito, ¿no? Que básicamente está ahí en materia competencial. Gracias, Gonzalo. ¿Pablo? No, mencionaste el per se. Yo ahí tengo una opinión distinta, quizás a la gran mayoría de mis colegas, porque de hecho cuando se legisló la ley de defensa de la competencia, insisto que me tocó redactar el artículo 2, que era el artículo que incluía las sanciones de prisión, terminó sin tener sanciones de prisión y se habla de conductas absolutamente restrictivas a la competencia, bla, bla, bla. Y la doctrina, si querés, o los colegas, interpretaron como que ahí habíamos introducido el per se en la Argentina. Yo quizás estoy equivocado, pero yo creo que el per se no existe en el derecho civil. Es más una americanización del derecho. Entonces digo, una cosa es la inversión de la carga de la prueba, una presunción, pero el per se no existe. O sea, nadie es culpable hasta tanto no pueda demostrar lo contrario. Ahora, en el artículo 2 hayamos dicho específicamente y expresamente, dándole contundencia, ¿sí? Bueno, son nulos todos estos actos que están enumerados, invierte la carga de la prueba, pero no es que sea per se. El per se para mí no existe, al menos en Argentina, insisto. Y esa es una discusión que he tenido muy simpática con muchos amigos y colegas, pero no intentamos copiar y pegar cosas que por ahí funcionan en otros lugares. Pero acá, por más de que yo no quiera poner la ley, es inconstitucional, en mi caso, volviendo a la Constitución nacional. Entonces digo, de ese punto de vista, respecto de la eventual sanción de una conducta. Y respecto al daño, lo mismo. Coincido totalmente con Gonzalo. Sin daño no hay derecho a ninguna compensación. Entonces, por más de que haya sido ahí una sanción, hay un follow-on, y yo llego y digo, bueno, si no acreditaste el daño, hermano, no te voy a indemnizar de nada. Mucho menos te voy a reparar. Pero bueno, esos comentarios medio al margen, pero me encanta tener disidencias, pero para mí la per se no existe. Perfecto. Gracias, Pablo. Richard, tenías un par de preguntas más, creo. Sí, no sé si Sofía quería opinar antes de eso. Sí, perdón, Sofía. Ya. Dale. No, tengo... La primera pregunta que creo que hay que hacer es que se refiriendo al problema de los compradores indirectos. Y a mí el problema de los compradores indirectos me genera una cuestión casi filosófica con el derecho a la competencia, que es esencialmente como ver trasladada un poco esta lógica de chaleco de fuerza del mercado relevante. Que en fusiones pasa lo mismo, que en fusiones las eficiencias tienen que probar respecto de los mismos consumidores sobre los cuales pueden existir efectos, o por ejemplo pensando en la regla europea del artículo 101 en acuerdos anticompetitivos, que la excepción tiene que probar que existen efectos positivos sobre los mismos consumidores del mismo mercado relevante. ¿Qué hacemos con la gente que está fuera del mercado relevante y que se ve dañada por este tipo de conducta? ¿Qué hacemos con los compradores indirectos en este caso? No sé si tienen alguna opinión o alguna visión, esta es casi una visión filosófica en esta pasada. Sí. Se me cortó un poquito la conexión, pero respecto a los compradores indirectos, en la Argentina por lo menos, tienen la misma legitimación activa que el comprador directo. Tendrá que acreditar el daño, es una especie de contracara similar a la de Corage, Manfredi de Europa, distinta a la de los casos de Estados Unidos, pero acá el comprador indirecto, mientras que acredite que hubiera un daño, tiene derecho a la compensación. ¿Y cómo lo vamos evaluando mientras nos alejamos del centro del mercado? Creo que esa es al final la duda, porque probablemente nos podemos poner de acuerdo en que mientras haya daño, tiene que haber derecho a indemnización. Pero ¿cómo lo vamos evaluando mientras nos alejamos del centro del cartel? ¿Sofía? Yo no lo veo, o sea, no veo tan complicado definir la clase de consumidores indirectos. Sí veo complicado el tema de poder probar el traspaso o no. Y voy a contar un caso en particular en que yo estoy ahora. Como les dije, representó a Cheerleaders. No sé si en Netflix tuvieron la oportunidad de ver, hay un documental que se trata de un
de un equipo de cheerleaders en Texas, y ahí en ese documental de Netflix hay una persona que dice, bueno, y de partida esto yo no tenía idea, pero estas no son las cheerleaders que están en un juego de fútbol americano, sino que lo hacen como que fuera gimnasia artística, es la actividad en sí misma, y compiten a fin de año, y tienen como clasificatorias regionales, es muy difícil, es súper atlético, se requiere mucho talento y mucha dedicación. Entonces, en Netflix hicieron un documental y ahí hay una parte que una de las participantes del equipo dice, todos esta empresa nos pone los jueces, nos pone los entrenadores, nos obliga a comprarle el uniforme completo, tenemos que ir a sus competencias, si es que alguien quiere organizar una competencia por fuera, no lo dejan, tienen cooptado el sistema también como el ente regulatorio que hace las reglas, entonces hacían reglas que lo favorecían a ellos, de verdad es un monopolio de libro. Y ahí entonces nosotros representamos a la película de Netflix se llama Cheer, y es una docuserie de 6 capítulos. Y ahí yo creo que hay 2 cosas interesantes de comentar. Esto también muy al margen, lo que estábamos comentando, o sea, los problemas que se generan a partir de un monopolio sociales, como decía Pablo, van más allá de solamente el precio que se paga. O sea, en este caso ellos también tienen cooptados los jueces y las reglas, lo que ha hecho que sea un mercado muy poco transparente y muy peligroso. Entonces, cuando la gente se accidenta en las competencias, porque efectivamente está este monopolio tratando de meterle cada vez más dificultad, no hay a quien alegar. Entonces también hay como todo un, lo que podríamos llamar como las condiciones cualitativas que van más allá del precio, que también se ven afectadas cuando existen estas como superpoderes en la industria. Entonces, un caso bien interesante por eso, pero nosotros en particular, mi estudio, representamos a las cheerleaders y estamos en una acción paralela con un estudio que representa a los gimnasios. Porque este monopolio, en el fondo, hace que el gimnasio le compre una competencia y le compre los uniformes, pero el que termina pagando, obviamente, es el papá o la mamá de la atleta, ¿cierto? Entonces, es legítimo para ambos recuperar daño. La pelea que hice, y ahí lo complicado es que nosotros vamos por carriles paralelos, pero obviamente estamos más o menos coordinados porque la teoría del caso es más o menos similar, pero llegamos al puerto final, que es que el gimnasio quiere decir que se comió todo el sobreprecio y nosotros queremos decir que lo traspasaron todo, porque obviamente nosotros queremos recuperar para nuestra clase y ellos para ellos. Entonces, esa pelea o sea, esa tensión entre los que representan a los plaintiffs, puede terminar siendo contraproducente. O sea, es muy buena porque en el fondo le mete presión al monopolio por varios lados, pero puede terminar siendo contraproducente en la pelea final del daño. Entonces, yo creo que no es tan difícil determinar al consumidor indirecto porque finalmente es como a través de la cadena de producción. Yo sí terminé pagando por ese producto o servicio. En el caso en Chile, por ejemplo, yo también estuve en el caso de las navieras, que la naviera le vendía a los distribuidores de autos y después la persona compraba un auto. Entonces, en la medida en que se establezca la cadena de distribución, no creo que sea difícil, sí creo que es difícil la pelea finalmente del traspaso. Y yo creo que, si bien estoy filosóficamente también súper de acuerdo, que las personas que han sido dañadas deben poder recuperar, se abre la puerta como la dificultad técnica y bueno, ahí habrá que dar esa pelea y ver qué herramientas tenemos para abordarlo. Eso me recuerda que justamente se están discutiendo cuestiones similares en el golf o en el pádel, como todos estos entes con poderes regulatorios del deporte, como dañan justamente a los que finalmente terminan practicando el deporte. Y en eso creo que Sofía adelantó un poco lo que iba a preguntar al final, que es casi poner un poco la carreta delante de los bueyes, como decíamos en Chile, para que Pablo me entienda un poco. Que es, ok, normalmente este tema se discute a propósito de carteles, pero ¿qué espacio hay para indemnizaciones por daños fuera de carteles en libre competencia? Buena pregunta. Yo creo que hay absoluta posibilidad. Estás diciendo que si hay posibilidad en casos de abusos que no sean de carteles. Sí, claro. Definitivamente. Es el mismo derecho, si yo acredito el daño, por vía de hipótesis, a un caso que haya sido ya sancionado, tranquilamente yo puedo ir y pedir una reparación de daños si fuere, no sé, ni siquiera un consumidor sin duda, pero algún distribuidor, un supermercado, si fuere alguna bebida, supongamos alcohólica, que tiene monopolio en la góndola, que no pudo vender otras, y como consecuencia justamente hubo un daño emergente, un lucro cesante, no sé si daño moral, pero digamos, creo que en esos casos es
exactamente aplicable también. Ujú. Gracias. Sí, o sea, de alguna manera, cuando uno va y se aloja en las normas de consumidor, se da cuenta que estas normas actúan como un engranaje, ¿no? Que se van colocando encima de distintas capas, ¿no? Capas, porque el derecho tiene capas normativas, ¿no? Y básicamente en el derecho de la competencia o de la libre competencia encaja bastante bien, y no solamente en una frecuencia, ¿no? En una sola vía, como por ejemplo el tema de los carteles, sino que también, por ejemplo, si uno mira directamente los propios ilícitos o infracciones de los consumidores, puede ver, por ejemplo, que muchos pueden ser, de alguna manera, configurados en materias, por ejemplo, de abuso, ¿no? Que tenga que ver, por ejemplo, con falta de información compleja, información sesgada, ¿no? Y que de alguna manera generan la posibilidad, porque básicamente la acción en Chile de alguna manera no es tipificada, sino que requiere solamente la falta, o sea, la infracción. Creo que eventualmente podrían generarse sin mayor problema, digamos. Incluso hay una postura muy pequeña en nuestro país que señala que podrían generarse fuera del Tribunal de Libre Competencia, ¿no? O sea, para que un poco decirte, Richard, que eventualmente es un tema que es bastante debatido, ¿no? Eso. Vale. Oye, en honor al tiempo ya creo que tenemos que ir cerrando. Salvo, Richard, que tengas algo más, ¿no? No, solo agradecerle, Buenísimo. lo he pasado muy bien. Sí, Sí, tres totalmente. perspectivas muy complementarias. Muy Sí. complementarias. Efectivamente, ha estado súper bueno, muy contento y bueno, en nombre nuevamente de la escuela agradecerle su tiempo. La verdad que habíamos conversado esto con Richard y con Gonzalo hace tiempo y queríamos hacerlo y por fin lo logramos hacer. Además con el apoyo de ustedes que están en Argentina, en Estados Unidos también, o sea que muchísimas gracias. Y nada, damos por cerrado el seminario y esperamos que contar con ustedes nuevamente para seguir conversando sobre estos temas. Que estén muy bien. Buenas tardes.